Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Villarreal. Yo soy profesor de Economía Política en la Universidad de Texas en Austin y estoy aquí en el campus de la Universidad Francisco Marroquín. Y quisiera compartir con ustedes algunas breves reflexiones acerca de un tema muy importante que es la corrupción. El tema sin duda es amplio y controversial y nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. El mal uso de recursos públicos, la otorgación de privilegios especiales, genera distorsiones y desperdicios importantes en una economía, por una parte. Por otra parte, también desmoraliza al ciudadano acerca de las posibilidades que tiene de avanzar su vida, su interés, de una manera legal y virtuosa, generando valor para los demás a través de libres intercambios, dependiendo más de la voluntad del Estado o de los funcionarios públicos para otorgar estos privilegios especiales, permisos, licencias, etcétera, etcétera. Es un tema complejo. Ahora bien, normalmente es muy tentador pensar que el problema de corrupción es un problema de carácter, que el corrupto, el que otorga el privilegio especial o quien lo demanda, lo hace porque tiene fundamentalmente un problema moral, no reconoce que eso es algo malo, perverso, reprochable. Y si bien eso es cierto, que el problema de corrupción tiene una dimensión moral muy importante y de carácter muy importante, es, creo yo, peligroso pensar que únicamente es un problema de carácter. Si únicamente fuera un problema de carácter, la solución sería pues el individuo virtuoso, aquel que reconoce que el acto corrupto es malo, es otra vez reprochable y por lo tanto no debiera hacerse. Pero es algo así casi como asumir el problema que desaparezca, asumir que el problema desaparezca. Y bueno, pues el problema de corrupción es que no hay individuos honestos. Si hubiera individuos honestos no habría problema de corrupción, lo cual me lleva hacia la segunda crítica. Y la segunda crítica tiene que ver con que es posible que personas honestas realicen actos cuestionables, actos corruptos, sabiéndolo porque les resulta muy costoso realizar el acto correcto o el acto virtuoso. Es decir, ser honesto conlleva costos importantes que los hacen dudar acerca o nos hacen dudar acerca de realizar ese acto virtuoso. Doy un ejemplo. Si por no pagar una mordida, coloquialmente hablando, yo no tengo acceso al permiso que me permite operar mi negocio, pues pongo en riesgo mi sustento y el sustento de mi familia y de mis hijos. Entonces, no es que yo sea una persona deshonesta per se, reconozco que es un acto erróneo y un acto incorrecto, pero resulta demasiado costoso para mí el hacer el acto correcto y tengo que elegir realizar el acto corrupto para avanzar mi interés. Si ustedes se fijan, hay un elemento muy importante en esta interacción, que es el hecho de que existe una regla, una institución, en este caso el otorgamiento de una licencia o de un permiso, que está en medio de la transacción. Lo cual me lleva al argumento de la corrupción a menudo es un problema institucional, en el cual las reglas, regulaciones, legislaciones, todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de permisos, contratos, son tales que facilitan o inducen o incentivan el acto corrupto. Entonces tenemos dos visiones de la corrupción. El carácter, la visión de que la corrupción es un problema de carácter y la visión de que la corrupción es un problema institucional o de instituciones o de reglas. Por supuesto que estas dos visiones no son mutuamente excluyentes. Es posible que exista una intersección entre estas dos visiones donde el problema sea de carácter y de instituciones, pero ya el análisis es mucho más rico porque la solución ya no depende única y exclusivamente de tener individuos virtuosos, hombres y mujeres honestos, lo cual ayudaría bastante, por cierto, sino también depende de entender cuáles son las instituciones que crean una estructura de incentivos que se presta para actos de corrupción. Viendo el problema desde ese punto de vista, la solución tiene más que ver ahora con qué tipo de instituciones previenen los actos corruptos. Y entramos ya a un tema mucho más rico acerca de cómo solucionar el tema de la corrupción. Una posibilidad es que al entender cuáles instituciones facilitan o inducen ese tipo de comportamiento, pues las eliminemos o las reduzcamos. Imagínense que reduzcamos las interacciones individuales entre humanos acerca de cómo se otorgan permisos, que todo se haga en línea. Pues a menos de que el programa de software te pida una mordida, pues no va a haber probabilidad de corrupción, o la probabilidad de corrupción será aún menor. Es un pequeño ejemplo. El reto ahí, por supuesto, es cambiar las instituciones, porque
Normalmente el intercambio en un acto corrupto es mutuamente beneficioso. Se beneficia a quien lo recibe y se beneficia a quien lo otorga. Y si quien lo otorga es quien cambia las instituciones, pues ¿por qué cambiará la institución que le permite obtener ganancias ilegales o corruptas? Es difícil el cambio institucional, pero sin embargo es un tema que puede facilitar el combate a la corrupción. Y esa es la reflexión. Pensemos que la corrupción es mucho más que un problema de carácter, puede ser un problema institucional. Y si queremos solucionarlo, tenemos que atender varias dimensiones y ambos temas, carácter e instituciones. Muchas gracias por su atención.